empieza a trascender cómo se toma el conocimiento de cómo se llega al tema de los objetos voladores no identificados, porque al principio, durante la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, no se hablaba de objetos voladores no identificados ovnis. ¿Por qué? Porque los pilotos de los aliados, y recordemos que los aliados estaban integrados por Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Rusia y otros países más como Australia, Brasil, bueno, pero los principales eran esos. Divisaban bolas de fuego, los Foo Fighters, los pilotos de los aliados divisaban bolas de fuego que se acercaban a la carlinga de sus aviones, realizaban maniobras que ellos interpretaban como maniobras inteligentes, y luego los Foo Fighters desaparecían, ascendían hacia arriba y desaparecían. Por su parte, los pilotos alemanes también se encontraban con el tema de las bolas de fuego, los Foo Fighters. Incluso hay una fotografía de los alemanes, de una formación alemana, donde se aparecen, hay una foto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo era el tema? Los organismos de inteligencia, tanto de los aliados, es decir, de los rusos, los ingleses, americanos, sospechaban que era tecnología alemana, tecnología avanzada de los alemanes. Pero los alemanes, a su vez, también pensaban que eran tecnología de los aliados. Las investigaciones que llevaban a cabo los organismos, sobre todo los organismos de espionaje, es interesante porque ahí, durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron dos guerras. La guerra convencional, que era el enfrentamiento de las fuerzas militares, pero también estaba el otro ejército, que era el ejército de los agentes secretos y de los espías, que investigaban, justamente trataban de capturar la tecnología. Los aliados de la tecnología alemana, los aviones a reacción, los Messerschmitt, las bombas B-1, las B-2, querían capturar esa tecnología. La fabricación de agua pesada, que ya estaban haciendo los alemanes, y a su vez los alemanes, sobre todo los organismos de espionaje alemanes, infiltraban sus agentes tanto en Rusia como en Estados Unidos para capturar la supuesta tecnología norteamericana. Los Foo Fighters eran para los alemanes también. La Gestapo era la que desarrollaba las tareas de espionaje para capturar esa tecnología. Esto se dio hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Era la hipótesis de los organismos de inteligencia militares, tanto de un lado como del otro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo capituló Alemania? ¿Cómo fue el proceso de la guerra? Las fuerzas rusas avanzaron y, digamos, y los norteamericanos también por el otro, eran dos frentes que avanzaban para tomar Berlín, la capital de Alemania. Cuando se llega a Berlín, la mitad de Berlín quedó tomada por los rusos, la otra mitad de Berlín y todo el territorio quedó en manos de los norteamericanos. ¿Qué pasó? Cuando Alemania capitula, los rusos comunican que se anexan todos los territorios que habían ocupado las fuerzas rusas. Polonia, Yugoslavia, bueno, todos los países del este, Hungría, quedaron, fueron anexados por Rusia, es decir, se apropiaron de los rusos de esos países. Entonces, allí los rusos levantan el famoso muro de Berlín, Alemania queda dividida y ahí comienza la Guerra Fría entre la Unión Soviética y el mundo libre que representaba a Estados Unidos. La, aparición de los Foo Fighters continuaba, a pesar de que Alemania había capitulado. Pero ¿qué pasaba? Tanto las tropas rusas como las tropas americanas habían capturado a los científicos alemanes que habían desarrollado esa tecnología. Entonces los rusos sospechaban que los norteamericanos habían capturado esa tecnología y la estaban desarrollando. Y los norteamericanos a su vez pensaban que los rusos habían capturado la tecnología y también la estaban desarrollando. Entonces no sabían que no eran ninguno de los dos. Exacto. Por eso sospechaban, porque los Foo Fighters, las bolas de luz, seguían apareciendo, tanto en el territorio europeo como ruso o como mismo en Estados Unidos.
hasta que se llega a, digamos, al incidente del 24 de junio de 1947 con el incidente no de Roswell, de Kenneth Arnold. Que tocamos ese tema porque donde la prensa malinterpreta o titula mal las declaraciones de Kenneth Arnold, porque dice Arnold avistó platillo volante. Y eso lo comentamos, que no eran platillos volantes lo que declaró haber visto Kenneth Arnold. Eran objetos con forma de boomerang que se desplazaban como platos invertidos rebotando sobre el agua. Son dos cosas distintas. Y que incluso declaró Kenneth Arnold que probablemente eran nuevos aviones a reacción de Estados Unidos, ¿no? Nosotros comentamos que unos meses después... Pues recién oficialmente se da a conocer el primer avión a reacción en Estados Unidos. Claro, meses los aviones de a la Delta. Como el Pulqui nuestro, sí, porque el Pulqui fue precursor también. Sí. Capturaron tanto los rusos como los norteamericanos, capturaron esa tecnología y a partir de ahí desarrollaron el MiG y el Sabre, que es la copia del Pulqui. Sí. Bueno, pero hasta ese momento, incluso semanas después, cuando se produce el incidente de Roswell, los organismos de inteligencia norteamericanos seguían investigando el tema como tecnología de los soviéticos. De la que habían capturado los soviéticos. Bueno, pensaban que ahí sí, porque las claves secretas de investigaciones que se desarrollaban, que desarrollaron tanto los ingleses como los americanos, era objeto volador no identificado, era la clave con la que investigaban esos hechos. Ahora, justamente el tema trasciende la opinión pública a partir de las declaraciones de Kenneth Arnold. Ahí se toma conocimiento público de que había objetos voladores no identificados. Me imagino que ni del lado norteamericano, de la inteligencia norteamericana, podría, por querer aclarar el tema, decir que era tecnología rusa, porque hablaría de que estarían superados por el oponente inmediato que tienen en ese momento, ni los rusos tampoco podían hablar porque pasaba lo mismo. Claro. Tal es así que, para colmo, Kenneth Arnold declaró que eran aviones a reacción con forma de boomerang. O sea, estaba poniendo en descubierto que Estados Unidos estaba desarrollando un nuevo prototipo de aviones. Eso reforzaba la sospecha de los soviéticos. Exactamente. Y eso es lo que vos decís, que eso ya está en un contexto de Guerra Fría. Eso sí, la Guerra Fría terminó cuando capituló Alemania y automáticamente empezó la Guerra Fría. Cuando Rusia se anexa a todos los países del este. El mundo queda dividido en dos grandes bloques, la Unión Soviética y el mundo libre representado por Estados Unidos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se produce el incidente Roswell, los organismos de inteligencia norteamericanos no podían declarar qué estaban investigando, porque era poner en descubierto operaciones secretas que desarrollaban. Tanto ellos como digamos, que públicamente se piense de que era tecnología rusa dentro del territorio norteamericano. Me quedo pensando, digo, esa posibilidad, claro, era más cuidado que... Hay digamos, testimonios del FBI, por ejemplo. El FBI, cuando empezaron a haber reportes de avistamiento ovnis y había testigos de Norteamérica que daban testimonio de lo que habían visto, el FBI los perseguía como agentes comunistas, porque sospechaban de que era toda una maniobra. Esas denuncias o esos reportes eran una maniobra de los rusos para sembrar el pánico o la psicosis en la población norteamericana. Ahí aparecen los famosos hombres de negro, que eran los hombres del FBI, para presionar a los testigos y a los medios de prensa, porque también presionaron a los medios de prensa para que no siguieran con el tema de los ovnis, tratando el tema. Bueno, ese es el principio de todo esto, ¿no? ¿Cómo surge? Es el contexto en cómo surge todo esto. Se puede decir que el tema ovni en la era moderna aparece con la sombra de una guerra fría que no le daría... con la psicosis de una nueva guerra. De una nueva guerra.
pues no le da lugar a investigarlo, inclusive desde las mismas fuerzas, potencias en ese momento, de investigarlo de manera más limpia, claro, porque siempre era la sospecha de que era el hombre. Sí. Y vos fíjate que hay algunos investigadores norteamericanos, algunos escépticos, ¿no? Que a modo de refutación de la cuestión naves extraterrestres han investigado y sostenían que en realidad lo de Roswell, por ese contradictorio comportamiento, porque en la primera declaración del oficial de Relaciones Públicas de la base Roswell, sí, llamó a conferencia de prensa y declararon que habían capturado un platillo volante, sí, sí, mostraron los restos y en pocas horas la base fue intervenida, renovaron toda la jefatura, volvieron a llamar a una nueva conferencia y dijeron que no, que lo que se había capturado era un globo meteorológico, un globo. Entonces algunos piensan que esa primer conferencia de la base Roswell no fue porque el jefe de la base se le ocurrió y habló públicamente y reveló el secreto, porque las jerarquías militares antes de hacer una conferencia de prensa y realizar declaraciones públicas tienen que solicitar permiso a los mandos. Entonces, a partir de ese hecho, del análisis de ese hecho, muchos investigadores escépticos, digamos, de Norteamérica, dicen que esa fue una operación de influencia estratégica para, digamos, influenciar a la población norteamericana y sacar la atención de la población del asunto de todos los trabajos de desarrollo tecnológico que Estados Unidos estaba haciendo para la Guerra Fría. No se dieron cuenta de que usaron una de las bolas de nieve más grande. Claro, que después se le escapó de las manos. Claro. Sí. Por eso viene después el otro tema, como forma de desinformación, ¿no? El famoso caso de George Adamski, aficionado a la astronomía, que hemos tocado el tema de Adamski. Hemos marcado cosas raras del comportamiento de Adamski, sí, porque era aficionado a la astronomía, estaba cerca de Roswell, sí, tenía un chivo expiatorio. Tenía un negocio ahí, una confitería, una parrilla, no sé qué, parrilla no, allá no. Bueno. Y tenía telescopios y sacó fotos de los Foo Fighters que aparecieron en ese momento ahí en Estados Unidos. Los organismos de inteligencia lo llamaron a George Adamski, le pidieron colaboración, que colaborara con las investigaciones. Adamski entregó las fotografías que había sacado y a partir de allí empezó aparentemente a trabajar para el servicio de inteligencia norteamericano. Ahí es cuando lo de George Adamski tiene una vuelta, porque se asocia a algunas personalidades esotéricas, místicas, sí, empieza a desarrollar todo el tema del encuentro que tenía con los venusinos, que se comunicaba telepáticamente con los extraterrestres, y armó toda la filosofía contactista. Fue el precursor del misticismo y del contactismo platillista, cósmico. Que también los escépticos dicen que esa fue una maniobra de desinformación, o sea que Adamski se transformó